Buenas noches a todos los presentes. Esta es nuestra última ronda. Vamos a tocar el tema 4, que son los consejos para escribir. No sé si ya podemos empezar, profesor Valdivia. Sí, conforme. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor. Muy bien, entonces voy a presentar mi pantalla. Ok. Muy bien, me presento. Yo soy Etel Estefany Candia Leiva y les voy a exponer básicamente los consejos para escribir las 3 primeras diapositivas, y a continuación mi compañero Paul Quispe expondrá los últimos temas puntuales sobre la estructura y de igual manera los consejos para escribir. Muy bien, la dinámica de esta noche consiste en que yo exponga ciertos temas, pero para ello voy a requerir mucho su colaboración. En ese sentido, en cualquier momento me pueden interrumpir, no hay la necesidad de que levanten la manito, solo encienden su micro y pueden responder a cualquier pregunta, ya que no voy a poder estar observándolos porque tengo la diapositiva al frente. Muy bien, este es el tema 4, consejos para escribir, organizado por la Escuela Profesional de Filosofía para las Olimpiadas Escolares de Filosofía 2022. A continuación, se les dará algunas recomendaciones para la redacción del ensayo, pero previo a ello, me gustaría saber cuál es la estructura o si han ido avanzando con alguna estructura sobre el ensayo. A ver, chicos, a ver, quiero saber ¿quiénes han podido estar avanzando con una estructura tal vez de su ensayo? ¿Qué me dice el compañero Fabián? Sin temor, Sí, pueden encender su micro. Genial. perfecto. Ok, Fabián. ¿Qué me comentas? ¿Cómo has ido trabajando tu ensayo? Bueno, en el ámbito personal, habían dificultades al momento de escribir el ensayo, pero gracias a estos talleres pude desbloquear algunas dudas que tuve. También busqué más información, acoplándome a las normas que nos dirige el ensayo. Genial. ¿Tienes alguna estructura ya tal vez elaborada? Bueno, en físico lo tengo escrito, pero lo voy a pasar todo a archivo. Ah, genial. Muy amable. Muchas gracias, Fabián. Compañera Xiomara, ¿qué es lo que nos comentas acerca de tu ensayo? ¿Qué dificultades has podido tener o si ya tienes alguna estructura ya elaborada que tal vez nos puedas compartir? Sí, buenas tardes. He ido avanzando mi ensayo y primero que nada intenté responder la pregunta que plantean y también seguir las instrucciones que ponen y más que nada guiarme de la introducción, desarrollo y conclusión. Genial, muy amable, Xiomara. Bueno, para una de las recomendaciones para poder redactar un ensayo es básicamente que se debe de empezar por una propuesta personal de interés. Y precisamente como Xiomara acaba de mencionar, lo más conveniente es iniciar el ensayo precisamente preguntándonos sobre ese tema en interés. Ese es uno de los primeros puntos. Como segundo punto es precisamente respetar esa estructura de planificación del ensayo, introducción, cuerpo y desenlace. Como bien mi compañera Xiomara acaba de mencionar, ha iniciado por el título que nosotros les hemos brindado. Seguro está avanzando con alguna parte de su parte introductoria,
está observando la tesis, el desarrollo, los posibles argumentos que puede ella elaborar, construir. Y claro, al final ya nuestra compañera o todos los que están ahora de alguna manera tratando de avanzar con su ensayo, tal vez ya han visto algunos temas puntuales por los cuales sus argumentos pueden llegar a una especie de conclusión. Por último está la bibliografía. Hemos recalcado, ¿no? Hemos recalcado en los anteriores talleres que en la parte de, antes de escribir un ensayo, es recomendable nutrirnos de cierta información. Y para ello tenemos que consultar autores, ver tal vez algunos vídeos y tratar de obtener los mayores datos posibles para poder estructurar nuestro tema. Entonces, cuando nosotros hagamos una cita de algún autor X que hayamos consultado y queremos ponerlo en la parte de abajo, ya no pondríamos esa parte de bibliografía, sino referencias. Tendríamos que hacer esa diferencia entre bibliografía y referencia. Entonces, las referencias son aquellos autores, los nombres de los autores, llaman los libros, bueno, sus libros o artículos que ustedes han consultado, que hayamos citado en el cuerpo del ensayo. En cambio, la bibliografía es solamente la consulta de aquellos libros sin haberlo citado en el cuerpo, ¿no? El tercer punto debe estar escrito en lengua española. El cuarto punto debe tener una extensión de mínimo una página, máximo 2. Y la última parte, como les acabo de mencionar, de la bibliografía o referencia. Bien. El tipo de letra que se recomienda es el Arial, tamaño 11, interlineado 1.5 y los márgenes de la hoja de 2.5 centímetros. Esto normalmente en los márgenes vamos a observar que ya viene de alguna manera predispuesto, pero siempre podemos ubicarnos en la parte de nuestro Word y ver qué márgenes estamos empleando, ¿no? Para poder respetar ese tipo de recomendación. Obviamente el ensayo se va a presentar individualmente. La fecha máxima para la entrega es el 13 de noviembre del 2022 y el envío del ensayo es a través de este correo que se les ha facilitado en el Drive. Asimismo, si tienen alguna consulta o sugerencia, preocupación, nos pueden consultar a través del chat que les hemos facilitado también a través del Drive. Como último punto, por parte mía, vamos a observar los errores comunes en la ortografía. Normalmente existe una confusión entre estas palabras, entre estas conjunciones haber y haber con H. No sé si alguien del público podría hacernos la distinción acerca de estas dos palabras que normalmente nos confundimos. Compañero Lenny, por favor. ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Qué diferencia encuentras entre haber sin H y separado y entre haber con H? Primeramente, el haber separado, haber sin H, creo que se va más al término de ver, ¿no? Dice haber. Y el otro que es con H, haber de había, de ese verbo. Perfecto. Entonces, en nuestros ensayos tenemos que ver este tipo de distinciones, el verbo en qué modo está, el de haber está en verbo infinitivo, qué es lo que representa esa secuencia de afirmación entre la proposición de a más el verbo ver. Todo ello tenemos que advertir y no solo son estos los posibles errores, sino que puede haber otros más. Por ejemplo, en el uso de la B y la V. Normalmente a veces confundimos ciertas palabras al escribir con estas palabras, abreviaturas incorrectas. Lo más frecuente son usar Q en lugar de que, o sea, esas abreviaturas que nosotros empleamos normalmente para los chats,
para comunicarnos de manera impersonal o de manera coloquial a través del WhatsApp, el Facebook, utilizamos estas palabras, hacemos este tipo de abreviaturas, perdón. La Q, que normalmente representa que, el TMB también, y el S que para reemplazarlo por es que. En nuestro ensayo tiene que ser netamente académico, no podemos poner este tipo de abreviaturas ya que son incorrectas. También existe el mal uso de la G y la J. El mal uso del por qué separado con tilde, el por qué junto y el por qué junto con tilde. ¿Alguien que nos podría ayudar con las diferencias de los porqués? Compañera Rosemary, tal vez tú puedas ilustrarnos esta noche. ¿Me podría volver a repetir, Miss? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia que tú podrías advertir en el por qué separado con tilde, el por qué junto y el por qué junto con tilde? Bueno, por lo que sé es que tienen diferente significado y diferentes usos. Por ejemplo, hay un porqué que se utiliza para las preguntas, hay otro que es para las respuestas, hay un porqué, digamos, como que por qué, y el otro es por qué. O sea, es como que tiene diferentes sentidos. Exacto. Por ejemplo, ¿cuál utilizarías para las preguntas? Si no me equivoco, es por qué junto. Em, Parado. Bien, es el separado, casi Separado. cerca, el separado con la tilde. Y para dar respuesta, ¿cuál podría ser? Es junto. Punto. Y cuando yo digo el porqué de las cosas, ¿cuál podrías aplicarlo? Es separado. ¿Por qué? El porqué de las cosas. Ujú. El tercero, ¿verdad? El porqué junto con tilde. Gracias, Rosemary, por tu participación. Sí, en efecto, uno se utiliza para las preguntas, el otro para dar respuestas y el otro que ya tiene una especie de objeto o sujeto en su composición para denotar, por ejemplo, en el porqué de las cosas. Ignorar los signos de puntuación, tanto los de interrogación o exclamación al principio de la frase, como los puntos, las comas, paréntesis o comillas. Normalmente, cuando nosotros aprendemos otra lengua, por ejemplo, el inglés, obviamos el signo de interrogación al inicio y solamente le ponemos al final. En nuestra lengua no, es de esa manera. Tenemos que poner los dos signos de interrogación, los dos signos de exclamación al inicio y al final. Por último, también tenemos que observar los puntos, las comas, las paréntesis, las comillas. Sobre todo vamos a poner mayor importancia en las comas, porque en las comas, cuando empleamos las comas, necesitamos ponerle mucha seriedad al caso. Por ejemplo, si yo escribo una oración, por ejemplo, ustedes me van a decir si está mal o está bien, ¿verdad? Mi papá, coma, estaba trabajando por la noche. ¿Esa coma que puse después de mi papá es correcta o incorrecta? ¿Quién podría calificarme? Darme una observación a esa oración. Llamo al azar, chicos. A ver, compañero Fabián, ¿qué es lo que nos comentas? Disculpe, no le entendí muy bien la pregunta. ¿Podría volver a Claro, decirla? claro que sí. Estamos en la importancia de las comas. Cuando utilizamos o empleamos ciertas comas en las oraciones, tenemos que advertirlas. Y yo di un ejemplo de mi papá, coma, compró abarrotes. ¿Esa coma es correcta o incorrecta? Incorrecta. ¿Por qué? Porque es una oración en la cual, si la coma creo que más que todo se pone para separar oraciones. Y al ponerle la coma antes de compró abarrotes, ya como que pierde tal sentido
de oración, porque sería mi papá, sería una palabra, y compraba abarrotes sería otra. Ya no sería una sola y pierde mucho sentido y carece de sentido. Genial. Entonces, las comas a mitad de las oraciones no es correcto. Tenemos que encontrar el sentido completo de la oración y recién poner una coma o un punto, dependiendo del caso. Perfecto. Muchas gracias, Fabián. Por último, las tildes, chicos, nunca hay que olvidarnos las tildes, como también en las preguntas, el por qué, cuál, qué, llevan tildes. Escribir nombres propios en minúscula, no se escriben los nombres propios en minúscula, todo con mayúscula. A ver, voy a regresar a la diapositiva. Bueno, hasta ahí es mi participación en este taller. Espero que les haya sido de mucha utilidad. A continuación, mi compañero Paul les expondrá los siguientes temas. Muchas gracias. Bien, chicos y chicas, buenas tardes. Reiterados, también gracias a CETEL. También reiteradas buenas tardes a los docentes que se encuentran presentes. Vamos a utilizar las diapositivas que nos ha presentado ETEL para desarrollar ahora esta segunda parte de la capacitación. Respecto a los errores, respecto a los procesos comunicativos, ¿puedes bajar, ETEL, por favor? A la siguiente, la número 5. A ver si no voy a presentarla yo. Una más arriba, por favor, la 5. Muy bien, gracias. Vamos a continuar con el proceso comunicativo de la escritura referido a la elaboración de párrafos. Hemos comenzado este taller diciendo que los textos, los ensayos son textos argumentativos que se basan en defender una posición y en argumentar a favor o en contra. La esencia del ensayo es que se argumenta respecto a una posición, y para tal motivo es preciso que sepamos escribir párrafos que contengan ese tipo de respuestas, ese tipo de contenido argumentativo. Y para dar lectura a nuestra diapositiva, dice, tipos de párrafos. Hay diferentes tipos de párrafos. Para efectos de este curso utilizaremos la clasificación según la función y el estilo. En ese sentido, por la función tenemos párrafos descriptivos, explicativos, argumentativos y narrativos. Por el estilo, párrafos de desarrollo de una idea, de planteamiento de una pregunta, por enumeración y comparativo. Todas las características de los párrafos pueden ser leídas en los PDFs del anexo, que también las vamos a compartir. Cuando nos indica que hay 4 tipos de párrafo por su función, nos está diciendo que ese párrafo en específico denota un tipo de función dentro del texto en general. Cuando hay descriptivos, cuando queremos dar las características o explicar alguna de ellas, los explicativos nos sirven para dar un alcance un poco más profundo acerca de la idea. Los argumentativos, como el ensayo que vamos a escribir, nos ayudan a tomar una posición y argumentar el porqué. Y los narrativos es como tratar de hacer un poco más de literatura en ese sentido. Y por el estilo tenemos párrafos de desarrollo de una idea, cuando tratamos de desmenuzar, de llegar al fondo de la cuestión, el planteamiento de una pregunta, cuando queremos un interrogante a partir de la cual podemos desarrollar otras ideas también. Por enumeración y comparativo, cuando tratamos de describir y dar a conocer diferentes aspectos de un tema, y comparativo cuando queremos un contraste entre una posición y otra. Y para este fin necesitamos saber que en todo ensayo se utilizan de las 4, o sea, del párrafos descriptivos, explicativos, argumentativos y narrativos. No solamente nos enfoquemos en uno, o no solo hay que darle la prioridad a uno, sino hay que tratar de desarrollar los 4, chicos, para que podamos, para que nuestro ensayo sea un poco más profundo, más rico, más riguroso, y podamos expandirnos un poco más en el sentido del contenido, y en consecuencia que sea un poco más interesante y mejor estructurado, que tenga más sustento. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, dentro de la estructura del párrafo argumentativo,
que es el que hemos estado hablando, es que es este párrafo que debemos entrenar, debemos practicar para que sea como la base de nuestro trabajo, de nuestro ensayo, porque ese es un ensayo al final. Procuraremos tomar referencia el siguiente modelo para la escritura de los párrafos. Y aquí tenemos una sección de un pequeño texto que encontré en internet y sobre los tipos de párrafos que había, debemos escribirlos uno a uno. Y vamos a comenzar en argumentativo. En el párrafo argumentativo tenemos información sobre los antecedentes del tema, formulación de la postura sobre el tema, o sea, la tesis, el resultado de los argumentos que se presentarán, es decir, introducción, contenido y conclusión. Y podemos poner que en el párrafo 1, disculpen, se encuentra la oración principal, el delineado del primer argumento, y además oraciones que expliquen y aporten a las pruebas de apoyo a la oración principal. Además, la oración que sirve como enlace en el siguiente párrafo, es decir, acá colocamos la primera idea, el primer argumento y la explicación y lo que sustenta ese primer argumento. Y además, como punto final, agregamos el párrafo que va a hilar con el siguiente. Por ejemplo, si nuestro primer párrafo, la primera idea que queremos cerrar en el párrafo es sobre el retorno y la importancia de la filosofía en el colegio, ese va a ser nuestro primer argumento. Pero ¿cómo vamos a sustentarlo? Eso va en la continuación. Por ejemplo, podemos decir que consideramos, porque todo ensayo se escribe en tercera persona, que el aporte de la filosofía en las aulas de educación básica regular es importante porque alimentan el espíritu crítico y de los estudiantes para poder desarrollar un juicio acerca de la realidad. Entonces, eso es el argumento o la base que sostiene el primer argumento. Y a continuación viene el siguiente. Por ejemplo, vamos a cerrar como debería planificarse, el gobierno debería establecer programas que puedan incentivar la enseñanza de la filosofía como materia. Entonces, párrafo 2, el segundo argumento, y así, van hilando. Entonces, siempre tratando de darle ese cadiz propio, ese sentido propio, el hecho de ser críticos y el hecho de querer argumentar una posición. En el párrafo segundo igual, oración del tema delineando el segundo argumento, oraciones que expliquen y aporten a las pruebas de apoyo a la oración principal, y la oración que enlace el siguiente párrafo. Y en los siguientes párrafos del cuerpo, ellos tienen la misma estructura de los anteriores, es decir, inicio, oración principal que delinea, que versa sobre el primer argumento, el desarrollo, que son las oraciones que expliquen y aporten a las pruebas, y la oración que conecta al siguiente. Acá tenemos unos puntos más. Resumen de los principales puntos del cuerpo y el restablecimiento de la postura que se argumentó, es decir, reforzar la idea que inicialmente se argumentó. Cuando nosotros hablamos sobre el tema de la filosofía en el inicio de clases, sobre todo como la filosofía como materia, porque tanto el TEC como yo somos estudiantes de filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín, tratamos de que la filosofía tenga una aplicación. ¿Y cuál es esa aplicación? Ya sea en diferentes áreas del conocimiento, en la ética, en la estética, en la antropología, en la epistemología con los científicos, pero en este caso es para repensar la educación. ¿Y cómo se repiensa la educación a través de la filosofía? Tratando de establecer las bases mediante las cuales se ha establecido el sistema educativo en el Perú y cuestionarlos a la luz de si pensar si son los mejores, si son los correctos, si se atienden a nuestras necesidades como país, como ciudad. Y de esa manera también se puede aportar a la educación para saber si es válida, si es correcta, si es un buen sistema educativo. Y lo que buscamos básicamente en el ensayo y la promoción y la difusión de la filosofía a través de él es que ustedes chicos y chicas de nivel secundario puedan tener introducción, una aproximación a la filosofía a través de estos ensayos. Y de esa manera, a través de este concurso se busca incentivar ese espíritu crítico. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente y última.
Bien, algunos consejos adicionales para la estructura general. Esto está relacionado a los puntos que también se van a tomar en consideración para la calificación del ensayo. Y como hemos estado mencionándoles en clases anteriores, hay unos ciertos requisitos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de presentar el ensayo y a la hora de desarrollarlo también sobre todo. Requisitos que van a ayudarlos a que este ensayo sea más amplios, tengan bases más sólidas, tengan mejores argumentos, mejor estructurados y en consecuencia sean mejor. ¿Sí? Y son, según nuestra diapositiva, son seis argumentos que vamos a empezar a desarrollar, perdón, 6 características que vamos a empezar a leer para que puedan tenerlos en cuenta y tener una noción más precisa de lo que se quiere, de lo que se busca en estos ensayos. El primero es la claridad, y comienzo con una pregunta. ¿Tengo claro lo que digo o mi pensamiento está confuso? En cada párrafo expuse mi idea central y luego la elaboré. Añadí ejemplos para aclarar mis puntos. Ilustré las ideas importantes. Escribí oraciones que se pueden interpretar de diferentes maneras o su sentido está claro. Este sentido de claridad está relacionado no solamente a los vicios del lenguaje, es decir, a los malos usos que se dan en un texto o una lengua, sino también a la intención que yo quiero dar que quiero dar a entender. O sea, no solamente usar cocofonías o solecismos, ¿no? Lo que se utiliza para hablar, sino también la intención, ¿para qué lo estoy escribiendo? ¿Hacia quién? Entonces, cuando dice, tengo claro lo que digo o mi pensamiento está confuso, eso está en relación a que cuestionarnos, ya después de lo que hemos escrito, ya como para revisarlo, si es que hemos enfocado bien la pregunta de si es que debería o no debería haber filosofía en las aulas escolares. Y a través de esto, estructurar nuestro ensayo. Porque si es que en un inicio no tenemos claro, o si es que nuestro pensamiento está confuso, como acá indica, sobre qué vamos a hacer. Es decir, no tenemos la base para construir una estructura. Hemos delimitado, sí, el tema, pero no sabemos cómo llegar a sostenerlo, cómo llegar a argumentarlo. Es decir, tenemos el fin, estamos escribiéndolo, pero no tenemos claro el camino para llegar a ese fin. Y no sabemos cómo hacerlo. Entonces es importante que tengamos claro primero eso, qué queremos demostrar, qué queremos sustentar, qué queremos argumentar y cómo vamos a hacerlo. En cada párrafo expuse, esto es como una metacognición. Expuse mi idea central y luego elaboré, es decir, ¿cuál es mi idea central en el ensayo? Argumentar por qué tiene que haber la filosofía, o no tiene, por qué no tiene que haber la filosofía. Y añadir ejemplos para aclarar esos puntos. Esos ejemplos también pueden ser tomados de otros países donde también se ha incorporado la filosofía al plan educativo básico regular y cuáles han sido las ventajas o desventajas que ha traído. Esos ejemplos ayudan a enriquecer nuestro ensayo. Y también es bueno resaltar, o mejor dicho, es importante resaltar las ideas que consideramos más esenciales, más relevantes, para que no se bifurque, para que no se, por así decirlo, nos descuadre todo el sentido del ensayo, que es el que queremos demostrar al final. Y respecto a la precisión, añadir los detalles adecuados para que el lector comprenda precisamente lo que quiero decir, usar los términos adecuados, necesito más detalles. Esto está relacionado ya a un sentido más formal. Es decir, los detalles adecuados tendría a ser el sentido, la intención, lo que verdaderamente quiero que el lector a través de la lectura de mi ensayo exprese. Entonces, eso tiene mucho que ver con la posición inicial respecto al ensayo, ¿sí? Cuando nos trata sobre la lógica, quiere decir, bueno, con otra pregunta más, todas las ideas de mi escrito encajan unas con otras lógicamente. Utilicé palabras de transición para que las conexiones entre ideas fueran evidentes al lector. Tuve en cuenta los tipos de argumentos y los criterios que hay para construirlos. Este punto nos da referencia a la concatenación que tiene que tener párrafo y párrafo y toda la estructura de ensayo en general. Es decir, entre los párrafos no se nos pueden ir
ideas sueltas o inconexas entre sí, que no tengan un nexo, o que entre párrafos no hayan conectores lógicos para poder darle una consecución a cada párrafo, como lo habíamos visto, creo que dos diapositivas antes, cuando hay una idea inicial, un desarrollo y una idea final que hila con el siguiente argumento. Ya cuando no hay esto, o con el siguiente párrafo, cuando no hay esto, la idea se pierde, el sentido final se pierde. Entonces esta lógica nos hace referencia o nos da a entender de que deben existir tanto conectores como sentido entre párrafo y párrafo para que la estructura lógica de nuestro argumento y indirectamente con la claridad no se pierda, ¿sí? Porque claridad y lógica están muy unidos. Entonces, tuve en cuenta los tipos de argumentos y los criterios que hay para construirlos. Es decir, si es que el párrafo es que vamos a utilizar es un párrafo argumentativo, explicativo, no puedo dar ideas informativas porque se va el sentido del párrafo. Y ustedes saben, en un texto, cuando un párrafo ya no va a la relación, es muy difícil la comprensión al final del mismo. De manera que hay que saber guardar este tipo de relaciones entre todas y saber delimitar los tipos de párrafos. Si es un párrafo informativo, si es explicativo, argumentativo, descriptivo. Sí, chicos, esto hay que verlo bastante bien porque debemos delimitar, debemos saber poner fin y darle un sentido en consecuencia a lo que queremos demostrar. Respecto al siguiente punto en la relevancia, en el texto, mantengo el enfoque claro y consistente, me desvío del punto inicial, en cada párrafo, todo el párrafo es relevante o a la idea central del texto. Esto nos da a entender que todos estos puntos, claridad, precisión, lógica y relevancia, están conectados. No se debería perder, no sería lo indicado perder la hilación entre párrafos y párrafos. Y acá por eso es porque nos dicen que si mantiene el enfoque claro y consistente, si se desvía el punto principal, entonces hay que releer, siempre decimos el profesor nos aconseja, el profesor presente, que debemos tratar de leer cada rato el texto, corregir, reescribir, porque si no vamos a quizás a no presentar un trabajo tan elaborado, si no damos una corrección pertinente. Y eso muchas veces ocurre con textos que, por ejemplo, no están revisados, no están bien calificados y la intención y el sentido se pierden. Entonces, intención y sentido van de la mano porque son los que van a ayudar a darle una estructura más lógica a nuestro texto. Y por eso considero que es importante. Es importante la relevancia y saber discernir la importancia de los párrafos y de las ideas principales sobre todo. En relación a la profundidad, comprendo claramente lo que hace que el asunto sea complejo, detallé suficientemente las complejidades. Esto está en relación a que dar una profundidad a nuestro texto, es decir, que guarde cierta complejidad, pero que a su vez sea accesible y asequible a todos los lectores. Porque, a ver, dentro de los textos divulgativos científicos, por ejemplo, yo disfruto mucho leyendo a Stephen Hawking. Él tiene un texto que se llama Brevísima Historia del Tiempo. ¿Ya? Es un texto que habla sobre diferentes tópicos relacionados a la física teórica. Como historia del universo, formación de estrellas. Es un texto de divulgación científica. Dentro de la literatura científica hay una rama que es la divulgación. En esta divulgación se hace extensible a todos los descubrimientos o la mayoría de descubrimientos científicos hacia una masa, hacia el gran público. Pero para que esto sea posible, no se tiene que tener el mismo lenguaje que se escribió en la publicación original con los demás lectores. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué, chicos, piensan que debe de haber cierto cuidado con ese tipo de textos? A ver, algún compañero nos quiere ayudar. ¿Por qué es importante escribir tratar de escribir bien? A ver, no sé, a ver, ¿quién está conectado? A ver, Xiomara Belén.
yo creo que es importante porque, más que todo, para que el lector al momento de leer tu texto, tu, tu escrito lo entienda y no se pierda, como usted había mencionado. Primero es importante reconocer si vamos a escribir un texto argumentativo y que no debemos confundirlo con lo informativo, ya que se pierde la hilación. Exacto. Muy bien, gracias, Xiomara. De hecho, continuando con el ejemplo, cuando se hace divulgación científica, es importante que debemos de considerar a los lectores, teniéndolos muy en cuenta, porque, a ver, este libro de Stephen Hawking nació a partir de su tesis, La historia del tiempo y agujeros negros, que se publicó más o menos a mediados del siglo, casi como en los 70, cuando Stephen este, sacó su doctorado en física teórica, y entonces publicó su tesis y tuvo tal éxito que lo convirtieron en un libro. Pero este libro tuvo que ser muchas veces reeditado y corregido porque el lenguaje que usaba Stephen Hawking era muy incomprensible hacia el público. Porque, a ver, hay que ponernos a pensar un texto de física teórica, que lo lea un chico que no está muy enterado en física, es muy difícil, que lo puedas entender porque hay ecuaciones, hay conocimientos que nos superan. Entonces, para que alguien tenga ese acercamiento a la física de una manera accesible, es necesario que los textos divulgativos tengan una claridad, una precisión, una lógica, una relevancia y una profundidad que pueda adaptarse a todos los públicos. Entonces, no se trata de agarrar, no, yo voy a entender la física teórica y voy a descargarme la tesis de Stephen Hawking y la voy a leer. Debemos de considerar siempre tener un lenguaje adecuado para todos, ¿sí? Un lenguaje que usa un lenguaje de tal manera que todos nos puedan comprender. Y eso es lo que también se busca en el desarrollo de nuestro ensayo. Hay también otro texto de Jonathan Hawking, es de Albert Einstein, que se llama Relatividad General y Espacial. Y ese es un poquito más denso, pese a que es divulgativo. Albert Einstein ese al inicio en el prólogo, que él trató de escribir este libro para que sea de comprensión hacia todos. Y a ver, imagínense el cuaderno de Albert Einstein con sus fórmulas respecto a la relatividad y que lo transcriba tal cual para el público, hacia los libros, para las personas, es casi imposible tratar de leerlos. De tal manera que siempre hay que tener en cuenta eso, ¿sí? No, bueno, ustedes no van a presentar un ensayo respecto a la física teórica, a la física cuántica, no, es un ensayo sobre el regreso de la filosofía, pero también se tiene que considerar, sobre todo si es ensayo, la profundidad y la intención y sentido, recalcamos, que debe guardar, ¿sí? Entonces hay que considerar también eso. Y cuando nos salen en exactitud, estoy seguro de que toda la información que presenté como hechos lo es, son confiables mis fuentes de información, y esto es muy importante, chicos, porque ahora se ha visto que a través del incremento de las redes, las plataformas de redes sociales, el amplio conocimiento que supone el Internet, ¿ustedes piensan que todas las fuentes sean confiables en Internet? A ver, otro compañero más. A ver, Fabián. ¿Tú piensas, Fabián, que todo lo que vemos en Internet, todo lo que buscamos sea cierto y sea fiable para utilizarlo como bibliografía en ensayo? Bueno, quizás hay ciertas cosas que sí se encuentran, bueno, confiables, fuentes confiables, como también hay fuentes que quizás son rumores o quizás que no ayudarían, pero en lo cual el ensayo más trata acerca de una opinión propia y personal de uno mismo, lo cual se puede utilizar siempre y cuando sea una válida, pero solo para guiarse o tener una idea acerca de lo que la opinión o idea que queremos dar a transmitir a través del ensayo, ya que al plasmarlo en el ensayo, un copiar y pegar sería un plagio y creo que automáticamente estarías fuera. Claro, gracias, Fabián. Sí. De hecho, cuando escribimos un ensayo es necesario consultar fuentes, y creo que usted les dijo la diferencia entre referencia y bibliografía.
Y sí se consultan en realidad fuentes, pero como tú muy bien mencionas, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que un ensayo no es un copiar y pegar de las ideas de otros, porque en esencia es una redacción crítica. Y segundo, si se usan fuentes hay que citarlas. Y se está pidiendo que también consideren eso, que consideren las fuentes donde la han sacado y sobre todo los autores. Y respecto a la información, por donde es donde iba más o menos mi pregunta, es que gracias a Internet es una herramienta de doble filo. Es decir, podemos encontrar información verdadera, información útil, información que no es verdadera y en consecuencia inútil o chatarra. Y en ese sentido debemos de verificar tanto las fuentes como el contenido mismo. Si ustedes se aventuran al Internet sin tener una base bibliográfica, es muy probable que encuentren información errónea. Yo recomendaría también que primero nos hagamos una bibliografía un poquito básica y después con esa base ya, a vaga redundancia, tratemos de ubicar cositas o páginas que nos puedan aportar al contenido del ensayo. Y para este propósito, les recomiendo también usar el Google Académico, que es muy bueno. Ahí van a encontrar información más filtrada respecto a los temas de su interés para realizar un trabajo. La mayoría son escritos avalados por revistas científicas o de humanidades, como es Cielo, y no van a poder encontrar la trayectoria académica del autor, que sí es confiable, muchos idiomas, de muchos temas, entonces también es muy importante. Además hay otros apostadores académicos que se especializan en materias, humanidades, ciencias, ingeniería, etcétera. Entonces, acostúmbrense también en utilizar buscadores académicos, ¿sí? Y que la información, pues contrastar información que sea verídica, que sea una buena fuente confiable, ¿no? Pues fuente, la imprenta de Pepito, o fuente, no sé, un Wikipedia así medio torsionado, o temas así, porque se ha demostrado, bueno, Wikipedia todos pueden editar en Wikipedia, entonces no sabemos si de verdad la información de allí es cierta, o en el rincón del vago, ¿no? Se recomienda ser un poquito más incisivos en los lugares donde buscamos. Y son confiables mis fuentes, esto ya que hemos conversado, son confiables mis fuentes de información. Y aquí también quiero resaltar en el primer punto, no estoy seguro de que toda información que presenté son hechos como es, y esta le va a servir a la hora de querer buscar cada vez más información para enriquecer sus ensayos, por ejemplo, cuadros estadísticos, informaciones sobre la situación de la filosofía en el colegio en otros países. Si, por ejemplo, les dicen que, no sé, que la filosofía y la currícula de la educación en Finlandia, si sirve, si es factible, si es útil, pero ven que la fuente no es media confiable, por más que sea un título atractivo, no deben confiarse, sobre todo porque no es un hecho. ¿Por qué? Porque no lo avala la fuente. Entonces, hay que ir de la mano entre la fuente y el contenido siempre para buscar información en Internet. Porque no todo lo que, como mencionó el compañero, es cierto en Internet. Esta gran explosión de información, toda esta ebullición de información que hay en Internet, pues puede ser editada por cualquiera puede echar mano de ahí, pero no sabemos si es que en realidad es información útil y la que necesitamos. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. Y con estas palabras también, chicos y chicas, culminamos los consejos adicionales para la estructura general que brevemente vamos a repasar. Claridad, precisión, lógica, relevancia, profundidad y exactitud. Ahora también los vamos a enviar por el Drive, a ver. Y también les hemos dado una encuesta que les envía la compañera Etel para que puedan llenarlas. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta, por favor, para que podamos responderla ahora en lo que les envío el documento por el Drive? No creo que no hay preguntas. ¿Alguna duda que alguien tenga respecto a un punto de las características mediante las cuales se
si pueden escribir un ensayo o algo de los vicios del lenguaje o lo que hemos tratado, o sobre los tipos de párrafos, los tipos de estilos. Para que podamos responderla ahora. Yo tengo una breve duda. A ver, por favor, compañero. Mire, si bien es cierto, el ensayo, leí las normas y en una de ellas dice, ¿dónde está? Aquí. Debe tener una extensión mínima de una página y máxima de 2 páginas. O sea, es aparte de la bibliografía. Dentro de las 2 páginas, ¿está la bibliografía o está fuera de? Está fuera de. Ya. Está fuera de. Perfecto. Eso creo yo que es todo. Gracias, bien. ¿Alguna otra pregunta para poder responderlas? Lenny, a ver, por favor, te escuchamos. Profesor, yo tengo una pregunta de acuerdo al ensayo, en torno al ensayo. Profesor, ¿cuánto va a ser máximo las hojas que tenemos que realizar? O sea, ¿cuántas hojas de nuestro ensayo tiene que haber? Como el compañero mencionó, es una página o 2, como máximo, y aparte la bibliografía. Esa es la extensión que se pide a los estudiantes para que puedan desarrollar su ensayo. ¿Esas indicaciones ya las ha enviado a cada estudiante? Sí, me estoy enviando ahora el drive de estas diapositivas también para que puedan tener acceso a las características del ensayo, que es este mismo que estamos enviando ahora. Sí, profesor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Yo justo en la mañana estaba por ver el título, si bien es cierto, ahí la norma es el tipo de letra es Arial y tamaño 11 interlineado de 1.5 y márgenes de 2.5. Pero el título también debe cumplir con el Arial y tamaño 11 o puede ser más grande o de distintas letras o tiene que cumplir con lo mismo. Tiene que cumplir con lo mismo, o sea, porque no guardaría también una estructura. Entonces, sí, es también ese mismo, en negrito. Perfecto. Eso creo yo que sería todo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Para irse culminando el taller número 4 y el final. Muy bien, chicos. Entonces, acabo de enviar los enlaces de la guía del taller 4, donde pueden encontrar la información que hemos utilizado para la realización de estas diapositivas. Y también las diapositivas de este taller del número 4, justo lo que está mostrando Stephanie, para que puedan tener acceso más detenido, por así decirlo, para revisar las características, las recomendaciones, los tipos de lenguaje, además de los consejos seccionales que hemos tratado, de la claridad y tal. Entonces, si no hay más preguntas, por favor, ayúdenos a llenar la encuesta y revisen los enlaces. Bien, sin nada más que decirles, chicos y chicas, les deseamos mucha suerte y esperamos que sus trabajos sí, profesor, bien. Aprovecho entonces, ya que estamos llegando a la parte final de este taller, para dar algunas palabras en representación de la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad San Agustín. Y lo primero es agradecerles por su participación y esperamos haber contribuido a su formación escolar, ¿no? Respecto a qué es la filosofía, por qué sería importante y cómo es que el ensayo es un texto que facilita justamente comunicar toda la reflexión filosófica que alguien pueda tener. Por último, en nombre de la dirección de la Escuela Profesional de Filosofía que lidera la profesora Elita,
Agradecemos también a los profesores, agradecemos a cada uno de ustedes, a todos los estudiantes que han estado también reuniéndose los miércoles, porque no podían asistir los viernes. Y de nuestra parte, también felicitar a nuestros estudiantes de la Escuela Profesional de Filosofía que han asumido los talleres durante estos días. Hoy están Paul, Stephanie, y las clases pasadas estuvieron también Guillermo, también Yajaira, Israel, David, Rona, ¿no? Entonces, a todos ellos, aquí públicamente nuestro agradecimiento y felicitación. Y por último, ahora sí, desearles suerte en este ensayo. Concéntrense, pongan lo mejor de ustedes. Todo lo que han dicho los compañeros es lo que se evalúa. Y bueno, esperemos que alguien llegue a la final y se lleve el premio que estamos ofreciendo. Y más que el premio, la satisfacción de haber aprendido algo más. Es lo que quería decir y muchas gracias. Dejo para cerrar la sesión a Paul. Muy bien, profesor, muchas gracias y muchas gracias también a todos, tanto chicos y chicas como docentes que nos han acompañado. Mucha suerte. Les deseamos desde la Facultad de Filosofía y la escuela también. Y también a nombre de la universidad. Muchas gracias. Sí, profesor. Perdón, algo final, disculpen. A Lenny le hemos enviado la información que solicitó el miércoles pasado. Puede verificarlo. Está haciendo una pregunta también, ¿no, Lenny? Muchas gracias, profesor. Quería preguntar, ¿vamos a enviar un correo o vamos a subirlo a Drive, nuestro ensayo, para que sea evaluado, ¿no? Revisado. Paul. Sí, sí, profesor. Justo en la tarea, en la diapositiva que nos hemos enviado, en la tercera, si la revisa, hay en la tercera se encuentra la dirección de correo electrónico al cual tenemos que enviarla, que es filosofia.eventos@unsa.edu.p. ¿Sí? Está en las diapositivas, por favor, revisar el drive que les he enviado en el chat. Y ahí pueden encontrar eso como toda la información que estamos solicitando, como el tamaño de letra, la fecha de entrega y los demás requerimientos que se han solicitado. De todas maneras lo voy a escribir aquí por el chat mejor, el correo. Si es que alguno tiene una dificultad o quiere ver el correo. Muy bien. ¿Alguno tiene otra pregunta? Ya, para ir cerrando. Sí, Nelly, Vera Veregal, por favor. Buenas noches. Por favor, quisiera la aclaración sobre lo siguiente. ¿El envío de los ensayos va a ser desde el correo de cada alumno participante o el docente recoge en su correo los ensayos y los envía al correo que está usted indicando? Es preferible que el docente encargado nos envíe los ensayos de los alumnos que están participando, con sus nombres y bueno, el ensayo como tal. Pero mejor es que el docente los recopile y nos los envíe, especificando el grado, si cuarto, quinto, el nombre y la institución educativa. Muy bien, gracias. No se preocupe. Bien, Carlos Sánchez, por favor, escuchamos. Sí, gracias. Para tal objeto pido, por favor, que el correo electrónico al que hay que remitir los ensayos de los alumnos, lo difundan también en el WhatsApp, que es un medio más práctico que el correo electrónico, por favor, para poder desde allí escribirlo, ¿no? Y una pregunta quería hacer, ¿la versión que tienen que presentar los chicos es en Word o en PDF? Gracias. Ya, a ver, un momento, por favor. El formato es en PDF, ¿sí? Y el correo electrónico, como había indicado, y toda la información la pueden encontrar en el Drive que hemos enviado para el chat. Pero si solicita el correo por WhatsApp, sí, también lo podemos enviar.
Profesor José Antonio, ¿tenemos el contacto del profesor Carlos Sánchez para podérselo Sí, enviar? al respecto, profesor, tenemos un WhatsApp donde están todos los coordinadores de cada colegio. Está usted en ese, ¿verdad? Ahí vamos a enviar el correo. Sí. Conforme. Entonces, ahí va a llegar la información. A ese WhatsApp. ¿Alguna otra consulta más? Sí, Xiomara Valenzuela. Diga. Disculpe, acerca de la fecha límite para entregar los ensayos, es hasta el 13 de noviembre, ¿verdad? Exactamente, esa es Ok, la muchas 13 de gracias. noviembre. Gracias a ti. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, muchas gracias entonces, estimados estudiantes y docentes que nos han acompañado. Y también gracias a TEL. Vamos a dar por concluido nuestro taller número 4 y final a nombre de la Universidad Nacional de San Agustín y de la Escuela de Filosofía y la Facultad de Filosofía. Gracias a todos y les deseamos mucha suerte.